Mi nombre es Rosa Mendoza y tengo 60 años. Hace casi 40 que vivo en esta casa de tejas blancas frente al mar, en Conil de la Frontera. Cada mañana, el sonido del viento y el romper de las olas me acompaña como un viejo amigo. Pero desde que Ángel, mi marido, se fue en aquella interminable comisión a Sevilla, hasta el viento parece más hueco. No siempre fue así. Antes, la casa estaba llena de vida, risas, pasos, puertas que se cerraban con fuerza, canciones viejas en la radio. Ahora solo resuena el eco de mis propios pensamientos. Hoy ha sido uno de esos días en que el mundo parece ensimismado, donde incluso los gatos callejeros caminan con pereza. Bajé al supermercado por lo justo: leche, pan, unas naranjas para la merienda. Volvía caminando, con las bolsas colgando de los brazos como una extensión de mi cansancio. Fue entonces cuando lo vi. En la parada del autobús, justo donde la sombra del farol corta la acera, estaba sentado un joven. Delgado, la chaqueta rota, los ojos fijos en el suelo. No parecía tener más de 25 años, y su rostro, aunque sereno, ocultaba una mezcla de temor y agotamiento. No quise mirar 2 veces, pero algo me lo impidió. Caminé unos pasos más, y me detuve. No sé si fue su expresión, la forma en que se abrazaba a sí mismo para resistir el frío, o esa voz interna que me susurró: tú también fuiste joven, tú también estuviste sola. ¿Estás bien?, pregunté, acercándome con cautela. Él alzó la vista. Sus ojos eran verdes, pero opacos, como los de alguien que ha dormido poco y ha comido menos. Sí, solo estoy esperando algo, respondió sin convicción. Le ofrecí una sonrisa. Dudé, lo confieso. Pensé en los vecinos, en los comentarios, en Ángel. Pero luego recordé que yo también necesitaba compañía. Tengo una tetera llena y un sofá que no se usa desde hace semanas. No es mucho, pero es mejor que esta parada. No dijo nada durante un instante largo. Luego asintió. Caminó a mi lado en silencio, como si tuviera miedo de que me arrepintiera. Se llamaba Lucas. No quiso contarme mucho al principio. Dijo que venía de Córdoba, que había llegado buscando trabajo y que lo habían estafado. Que ahora dormía donde podía, que no tenía a nadie. La voz se le quebró una sola vez, cuando dijo: mi madre ya no está. Ella era mi casa. Le ofrecí una manta y un té de hierbabuena. Encendí una de las lámparas antiguas del salón y encendí el pequeño radiador junto al sillón. Me dio las gracias como si le estuviera salvando la vida. Durante la noche hablamos poco. Yo cocinaba algo de sopa mientras él hojeaba un viejo libro que había dejado mi hijo antes de irse a vivir a Barcelona. Me sorprendió que supiera quién era Juan Ramón Jiménez. Dijo que su abuela le leía poemas cuando era niño. Me fui a la cama con 1000 pensamientos. No hice nada malo, me repetía, pero no podía evitar sentir una extraña incomodidad. ¿Y si alguien lo había visto entrar? ¿Y si Ángel lo descubría? Pero al mismo tiempo, hacía años que no sentía ese calor humano. No el del amor, sino el de simplemente compartir el silencio con alguien que no te pide nada. Antes de cerrar los ojos, miré la fotografía de boda sobre la mesita. Allí estaba Ángel, tan joven, tan seguro. ¿Qué pensaría si viera a Lucas ahora, dormido en nuestro salón? No pude evitar susurrar: perdóname, Ángel, pero esta casa ya no sabe respirar sin voces. Pasaron 3 días desde que Lucas entró en mi casa. Iban a ser unas horas, una noche, pero la noche se convirtió en una mañana con tostadas, y la mañana en una tarde de lluvia en la que no pude pedirle que se fuera. No cuando lo vi intentando arreglar el estante del pasillo sin que nadie se lo pidiera, con una concentración casi infantil. Lucas era callado, sí. Pero no era tímido, ni torpe. Caminaba con una serenidad que a veces me sorprendía. Ayudaba sin hacer ruido. Sacaba la basura, doblaba las mantas, incluso lavaba los platos sin que yo se lo insinuara. No preguntaba, no husmeaba. No miraba mi teléfono, no curioseaba por las habitaciones. Era como si respetara cada centímetro de mi vida sin necesidad de advertencias. Una tarde de esas grises que parecen quedarse atrapadas entre las nubes,
Lo encontré en el salón con el viejo libro de tapas gastadas, Platero y yo. Sonrió, como si se avergonzara. Me recuerda a mi abuela, dijo. Tenía la misma edición. ¿Te leía mucho? Pregunté, sirviendo 2 tazas de manzanilla. Cuando mi madre trabajaba. A veces leía tan bajito que me quedaba dormido sin entender nada, pero era como música. No necesitaba más. Nos quedamos en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesó. Hablamos de música. De los años 70. Yo le conté cómo bailábamos en las verbenas, como una vez me subí a un escenario en Cádiz solo por una apuesta. Él se rió, sorprendido. No lo imagino, Rosa. Usted siempre parece tan elegante. Y tú siempre pareces mayor de lo que eres. Me devolvió la sonrisa, y hubo algo bonito en ese intercambio. Nada romántico. Nada más allá de un entendimiento que no necesita palabras. Las noches ya no eran tan frías. El radiador era el mismo, pero había algo más, una energía que volvía a recorrer la casa. Empecé a dormir mejor, a cocinar con más ganas. Releí cartas viejas, me animé a sacar la caja de fotos que había guardado desde que nuestro hijo se fue a Barcelona. Lucas las miró con curiosidad sincera, pero sin invadir. Una tarde, mientras él ordenaba unos libros en la estantería, le dije: «Eres el primer invitado que no me agota». «Tal vez porque tampoco vine a quedarme», respondió, y sus ojos reflejaron una tristeza difícil de explicar. No supe qué contestar. En el fondo sabía que ese equilibrio era frágil, que no iba a durar. Y esa misma noche, cuando el cielo se teñía de naranja y yo pensaba en preparar una tortilla de patatas, el timbre sonó. Me congelé. El timbre volvió a sonar, más fuerte. Lucas me miró. Lo supe en ese segundo. Era Ángel. Se adelantó hacia la puerta antes de que yo pudiera decir nada. Cuando la abrí, ahí estaba. Mi marido. El mismo rostro endurecido por los años, el abrigo largo, la maleta en la mano y una expresión que no veía desde hacía décadas. Incredulidad. ¿Quién es él?, preguntó sin siquiera saludarme. Lucas se mantuvo de pie, serio, respetuoso, como si esperara una orden. Yo sentí como se me enredaban las palabras en la garganta. Ángel, no es lo que piensas. Es solo un muchacho que... ¿Un muchacho en nuestro salón? ¿Leyendo nuestros libros? ¿Tomándote contigo como si fuera tú? No terminó la frase. Su voz no fue alta, pero tenía filo. Me dolió. Yo te lo puedo explicar, pero no así, intenté calmarlo. No hubo nada extraño. Él solo necesitaba ayuda, y yo. ¿Y tú qué, Rosa? ¿Tú ahora recoges extraños? ¿Tú ahora traes hombres a casa cuando yo estoy lejos? Lucas bajó la mirada. Su mochila ya estaba en la mano. No dijo ni una palabra. Solo se acercó lentamente hacia la puerta. Quise detenerlo, pero mis labios no obedecieron. Quise explicarle a Ángel todo lo que yo misma apenas entendía, que Lucas no era una amenaza, que él solo me recordó que aún existía una parte de mí que no estaba apagada. Pero no encontré las palabras correctas. Ángel se apartó para dejarlo salir. El silencio fue tan denso que por un instante pensé que se rompería con solo respirar. Cuando la puerta se cerró detrás de Lucas, el mundo pareció volver a ese sonido hueco de antes. Ángel me miró. No con odio. Peor aún, con decepción. No te reconozco, murmuró. Yo tampoco. La noche que siguió fue la más larga que recuerdo desde la muerte de mi madre. Después de que Lucas salió por la puerta, la casa volvió a ese silencio cruel. Ángel no gritó. No me lanzó reproches. Pero su manera de moverse, lenta, rígida, sus manos cerradas en puños discretos y la forma en que evitaba mirarme directamente, todo eso decía mucho más que cualquier palabra. Guardó su maleta sin hablar. Se encerró en el cuarto de huéspedes, un cuarto que jamás habíamos usado juntos. La puerta se cerró con un clic seco, más fuerte que cualquier portazo. Yo me senté en la cocina. Encendí la lámpara baja,
esa que solo uso cuando no quiero despertar a nadie, y observé cómo el vapor del té subía en espirales lentas. No probé bocado. No dormí. Me sentía culpable, sí. Pero no con él. No por haber albergado a Lucas. Me sentía culpable por lo que no había pasado. Por haberme permitido sentir algo distinto a la costumbre. Por haber reído. Por haber recordado quién era yo, sin Ángel. El amanecer llegó como una bofetada de luz. Ángel entró a la cocina. Tenía el rostro cansado, los ojos enrojecidos. Preparó su café en silencio. Yo esperé. Hasta que por fin, sin mirarme, dijo: ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? 3 noches. ¿Y tú pensaste que eso estaba bien? No pensé. Sentí. Se quedó en silencio. Sus dedos golpeaban el vaso, rítmicos, tensos. ¿Quién es? Preguntó con una voz casi apagada. Nadie, respondí. O tal vez alguien que me recordó que aún soy una persona. Se giró, al fin. Sus ojos tenían rabia, pero una rabia triste, no furiosa. ¿Yo no te lo recuerdo? No, le dije, sin suavizar el golpe. No desde hace años. Guardó silencio. Me miró como si por fin me viera. Como si mis palabras hubieran roto un cristal viejo. ¿Qué pasó, Rosa? ¿Cuándo nos perdimos? Quise decirle que no fue de golpe. Que fue con cada comida en silencio, con cada llego tarde por teléfono, con cada vez que me hablaba más como a una secretaria que como a su esposa. Pero en lugar de eso, dije. Cuando empezamos a vivir juntos, pero no con el otro. Suspiró. Se pasó una mano por el rostro. Yo pensé que lo estaba haciendo bien. Que mientras no faltara nada, tú estabas bien. No soy una silla, Ángel. No soy un florero. Estoy aquí, pero eso no significa que no me marchito. Hubo una pausa. Una de esas que parece durar una eternidad. ¿Pasó algo entre ustedes? Lo miré fijamente. No. Pero si hubiera pasado, no sería lo peor. Él frunció el ceño, dolido. ¿Y qué sería lo peor? Que no te diste cuenta antes. Que pasaron años y no me preguntaste si era feliz. Ángel se quedó callado. Bajó la mirada. Luego murmuró. Yo pensaba que tú estabas en paz. Que eras fuerte. Ser fuerte no significa estar bien, le respondí. El resto del día fue un desfile de silencios. Él salió a caminar. Yo me quedé mirando el mar, preguntándome dónde estaría Lucas. Si habría encontrado techo. Si estaría bien. Si alguna vez sabría lo que significó para mí esa simple conversación junto a la estufa. Esa noche, Ángel volvió más tarde de lo habitual. Se sentó frente a mí. Traía 2 cafés. Uno para mí. No sé cómo arreglar esto, Rosa, dijo. Pero quiero intentarlo. No le respondí. Solo tomé la taza y sentí el calor en mis manos. A veces, no hay respuestas inmediatas. Solo pequeños gestos que indican que quizás, solo quizás, queda algo que rescatar. Pero mientras él hablaba de empezar de nuevo, yo no dejaba de mirar la puerta. La misma puerta por donde Lucas se había ido sin despedirse. Y esa noche, mientras me acostaba, encontré un pequeño papel bajo el cojín del sofá. Una nota, escrita con tinta azul. Gracias por ver en mí algo más que un problema. Usted me devolvió un poco de fe. No lo olvidaré. No decía adiós. No dejaba dirección. Solo silencio. Y una promesa abierta al viento. Gracias por acompañarnos en el canal Chispa y Silencio. Suscríbete, déjanos un like y prepárate para disfrutar de muchas historias fascinantes que no te puedes perder.